convoy militar que transportaba alimentos fue atacado y quemado por manifestantes en el sector de San Antonio de Pichincha. La Contraloría nuevamente fue atacada por manifestantes. Las instalaciones ya fueron quemadas durante las protestas de octubre del 2019. Quiteños se manifiestan en favor de la paz. La caravana recorrió calles del norte de Quito en rechazo a la violencia registrada en el paro nacional. Un muerto y 2 menores heridos tras un cruce de balas entre delincuentes en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas llegaban a un establecimiento educativo. Ya dejan vehículos militares incinerados y varias personas heridas. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Alex Pila, junto a un equipo de Televistazo, visitó la zona donde un convoy que transportaba alimentos fue atacado la noche de este jueves. Nos preparó un reporte. ¡Bájate, hijo de... ¡Ahora te vamos a matar! Es la violencia con la que protestaron algunos comuneros de los sectores de Caspigasi y Las Alcantarillas, ubicados en la vía Calacalí que conecta Pichincha con la costa ecuatoriana. Fue el nuevo sitio de guerra. ¡Vamos, gente! Eran momentos de descontrol y de violencia. ¡Vamos, gente! Un grupo de manifestantes impidió el paso de un convoy militar que transportaba alimentos. Todos de los militares, toditos van a acabar el pueblo. Ya en la mañana la luz mostraba la gravedad del enfrentamiento. Uno de los camiones permanece en medio de la vía. Una persona observó cómo fue incinerado. Que aquí hubo puro palos, piedras, rompieron los vidrios, por último pusieron debajo de los carros de los señores policías, pusieron las llantas prendidas. 1 kilómetro más adelante, imágenes que solo veíamos en televisión en la guerra en Ucrania. Los supuestos manifestantes se habrían llevado partes del camión, como las radios, memorias e incluso las llantas de emergencia, además de los alimentos. Digo, ahorita yo salí del trabajo es para ver todo esto, pero esa represión de toda la gente, o sea, yo le veo mal, no debía asistir eso. Y es gente que también, en vez de, o sea, de lo que quemaron, también se ve que han robado. Así quedaron los otros vehículos militares, incinerados. Y esto era una plataforma que transportaba un tractor. Los habitantes justifican que estos actos fueron motivados tras el fallecimiento de una persona. Pero para nosotros como barrio, como pueblo, es muy lamentable, muy triste todo esto lo que ha pasado. La vía sigue bloqueada por los vehículos. Y más de una docena de militares heridos dejaron los enfrentamientos ocurridos la noche de este jueves en el noroccidente de Pichincha, cuando un convoy militar custodiaba vehículos de abastecimiento e intentaba habilitar la vía Calacalí-Nanegalito. Andrea Marín con la versión del ejército. Las Fuerzas Armadas confirmaron que 17 militares resultaron heridos y 5 vehículos incinerados, entre camiones militares y automotores pesados. En el enfrentamiento ocurrido la noche de este jueves en San Antonio de Pichincha, norte de la capital. El propósito de este convoy era permitir el flujo logístico de más de 1000 camiones que se encuentran detenidos en esta vía. Señaló que quienes perpetraron la agresión estaban armados. Existen carabinas, existen voladores utilizados como armas, escudos y artefactos de distinta naturaleza, cuchillos, porque inclusive hay gente nuestra que tiene laceraciones por arma blanca. Entonces, son grupos que están organizados, estos no son manifestantes normales, no es la ciudadanía. Y presumen que el hecho no fue fortuito, sino planificado. Había gente que daba disposiciones, inclusive ustedes pueden ver en una red social a una persona que llama indicando de que ya nos acercamos
y que se movilice la población. Advirtió que lo ocurrido ya fue denunciado. Estamos haciendo las denuncias necesarias y correspondientes para que todos los involucrados en este hecho salvaje sean llevados ante las autoridades que correspondan. Según el oficial, los militares heridos se encuentran en recuperación. Dijo que no hay retenidos y que desconoce la existencia de un civil fallecido en los enfrentamientos en el lugar. La bancada de UNES presentó un pedido de destitución del presidente de la República que implicaría adelantar elecciones, lo que sería una muerte cruzada desde el legislativo al que se han unido también varios legisladores de Pachacutic. Patricio Díaz nos informa que desde otros sectores de la Asamblea rechazan esas intenciones. El bloque correísta presentó casi al mediodía el pedido formal para que se aplique el artículo 130 de la Constitución, que implica la destitución del presidente y elecciones anticipadas, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En sus redes sociales, los legisladores de UNES confirmaron cada uno su pedido y pusieron su cargo a disposición. Tras un análisis absolutamente profundo, serio, un análisis responsable, hemos llegado a la conclusión de que el adelanto de las elecciones, una figura que está en la Constitución, debe ser aplicada. Para que se inicie el proceso se requería la firma de 46 legisladores. En UNES son 47, no necesitaron otros respaldos. Sin embargo, algunos asambleístas de Pachacutic, tanto del ala rebelde como la orgánica, se han unido. Otros dicen que a la hora de definir si el presidente se queda o se va, decidirán. No descartamos apoyar el artículo 130. Sin embargo, para nosotros la prioridad es que se cumplan los 10 puntos que la CONAIE ha solicitado. La causal a la que se acoge UNES para pedir la destitución es grave conmoción interna y crisis política. Sin embargo, hay quienes acusan al correísmo de que estas intenciones eran premeditadas. Porque son ellos, los correístas, liderados por Rafael Correa y sus aliados, carteles del narcotráfico y estructuras criminales, los que están atrás de acciones de terrorismo, rebelión y sabotaje. Es decir, el correísmo construyó, indujo a la creación del estado de conmoción social para aplicar el 130. El país y la justicia a ustedes les ha condenado por la corrupción. Ustedes que persiguieron, criminalizaron la protesta social, que persiguieron a los dirigentes indígenas, ahora quieren aprovecharse de esa lucha social para sus protervos intereses. Con este pedido, el presidente de la Asamblea tiene que convocar a sesión del Pleno con al menos 24 horas de anticipación. Además, en el mismo lapso, se notificará al presidente de la República, quien en la fecha y hora señalada ejercerá su derecho a la defensa. En la Plaza Grande se mantiene el resguardo policial y militar y además existe expectativa por la iniciativa de UNES de pedir esta destitución del presidente Lasso. Una delegación de la bancada de Creo llegó hasta Carondelet. Paul Romero está en el Palacio con la respuesta del gobierno. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, Steffi? Buenas tardes. Así es, aquí llegaron a media mañana los legisladores de la bancada oficialista para reunirse con el presidente de la República, una vez que se hizo pública prácticamente ya en el transcurso cerca del mediodía sobre la petición formal del movimiento UNES para que se aplique el artículo 130, en este caso la muerte cruzada desde el Parlamento. La reunión continúa aquí en el Palacio de Carondelet, sin embargo nos han señalado de forma tajante que para aplicar este artículo se necesitan lógicamente 91 votos y que esto no existiría en la Asamblea Nacional. Escuchemos a los legisladores Juan Fernando Flores, jefe de bloque de la bancada oficialista, y Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Agradecemos también el respaldo que han dado las diferentes bancadas legislativas, porque para constituir un acto necesitan los votos y el apoyo. Y aquí hemos podido ver cómo el Partido Social Cristiano ha sido claro en su comunicado firmado por el propio Jaime Nebot. Hemos visto cómo la bancada Izquierda Democrática también ha tomado una postura de alejarse de ello, y estamos en conocimiento de que bancadas como Pachacutic e incluso los que se autodenominan rebeldes de las otras bancadas legislativas no están en esta línea. Así que en función de eso le podemos decir al pueblo ecuatoriano que
la Asamblea Nacional no se va a prestar para ningún juego que busque justamente justificar lo que están haciendo aquellas bases que lamentablemente el señor Issa perdió. El gobierno siempre ha tenido una postura de diálogo y lo que buscamos en estos momentos, lo más importante de todo es paz. Ahí las declaraciones de los dos legisladores del movimiento Creo que están aquí en el Palacio de Carondelet. Mientras tanto, aquí en la Plaza de la Independencia se mantiene el control de seguridad que es riguroso. No se permite el acceso de las personas hasta el centro histórico, hasta la Plaza de la Independencia, en este caso también aquí al Palacio de Carondelet. Ustedes pueden observar en las imágenes, son decenas de militares de fuerzas especiales que se encuentran custodiando la sede de la función ejecutiva y lógicamente también la policía ha tomado las precauciones necesarias ante una eventual movilización que podría darse en el transcurso de la tarde hasta el Palacio de Carondelet. Este es el informe, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Paul. Buenas tardes. Y a esta hora, cuando son la 1:11 p.m, miembros de la comunidad indígena se concentran en la Casa de la Cultura en el centro norte de Quito. Francisco Garcés está en este punto. Francisco, cuéntanos cómo avanza la jornada. Gaby, amigos, buenas tardes. Sí, hace pocos minutos empezaron fuertes incidentes aquí en este sitio, específicamente en la avenida 6 de diciembre, junto al Parque del Arbolito y a la avenida Tarqui, que es justamente en la esquina de la Contraloría General del Estado, y lo mismo sucede una cuadra hacia el otro lado del Parque del Arbolito en la avenida 12 de octubre. Y esto se produce mientras la mayoría de los representantes de las organizaciones y pueblos indígenas se mantienen y se han mantenido durante toda la mañana en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una asamblea general, como la llaman ellos, para tomar las decisiones correspondientes para saber cómo va a continuar esta medida de hecho convocada por la CONAIE. A media mañana se empezó a preparar la movilización. Estamos viendo en imágenes cómo ciudadanos preparaban la movilización, preparaban trincheras incluso con materiales en la avenida 12 de octubre, mientras equipos del municipio hacían esfuerzos para limpiar también la zona, esfuerzos infructuosos cuando lo que vemos ahora es el resultado. Fuertes incidentes se están produciendo a esta hora, en este preciso momento, en la esquina de la Contraloría, en la 6 de diciembre y Tarqui, y también en la 12 de octubre y Tarqui. En la mañana el panorama fue distinto. Hicimos un recorrido, estuvimos recorriendo todos estos sectores y les preparamos un reportaje que vamos a ver a continuación. Los escombros de un campo de batalla fueron los que quedaron como testigos de los incidentes que se produjeron la tarde y noche de este jueves en las avenidas 6 de diciembre y Tarqui, donde fue el epicentro de las manifestaciones. Ahí quedaron las barricadas hechas con adoquines sacados del Parque del Arbolito y del Ejido. Cualquier elemento sirvió para el enfrentamiento. Kioscos de venta, casetas de guardias, ramas de árboles, todo quedó en medio de la avenida, junto a los restos de cientos de bombas lacrimógenas lanzadas por los policías y los voladores usados por los manifestantes. Desde la madrugada, cuadrillas municipales hicieron el intento de despejar los escombros. El trabajo se hace contra el tiempo hasta que los manifestantes se vuelven a tomar los sitios de concentración. La propiedad privada también fue afectada. Vidrios rotos es el denominador común de los edificios y casas que colindan a la zona de conflicto. Y así inició el día tras la jornada más violenta de los 12 días que lleva la paralización convocada por la CONAIE.
Vemos en vivo y en directo estas imágenes captadas por nuestro dron que está sobrevolando el sector del Parque del Arbolito y específicamente la avenida 6 de diciembre, donde a esta hora se producen fuertes incidentes entre la policía que se encuentra atrincherada en la calle que da acceso al Palacio Legislativo y los manifestantes que están ubicados básicamente en la avenida 6 de diciembre y también en el Parque del Arbolito y en la avenida 12 de octubre. Como vimos en el reportaje, eso es lo que había quedado de los incidentes que se produjeron la tarde y noche de ayer, y ahora nos tememos que el resultado al final de la tarde y de esta jornada pudiera ser el mismo. Pero de todas maneras se está esperando aún la resolución de la CONAIE, cuyos dirigentes están reunidos en la Casa de la Cultura. De eso les informaremos más adelante. Steffi, tú desde Estudios tienes más información. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, y buenas tardes también. Seguimos pendientes. La rehabilitación de oficinas y parqueaderos de la Contraloría General del Estado estaban a punto de ser entregados, pero ayer nuevamente fue blanco de manifestantes. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a cargo de esta obra, levanta un inventario ahora de los daños, como nos informa Fabiola Santana. Vamos. Es el grupo militar que desde adentro defendía la infraestructura de la Contraloría General del Estado este jueves. En los exteriores, un grupo de manifestantes cubiertos con escudos improvisados lanzaban piedras y voladores que dejaban daños como este. Los uniformados también desplegaron mangueras y lanzaban chorros de agua para apagar bombas molotov y evitar daños mayores. Tarea que se extendió hasta la noche. El jefe del Grupo Militar de Trabajo en la Contraloría dijo que la obra estaba en fase de entrega-recepción provisional cuando sufrieron nuevos ataques. Nos encontrábamos ya afinando detalles, programaciones de equipamiento. Al momento tendríamos que evaluar cómo se va presentando la situación en estos días y con ello levantar un inventario nuevamente de los daños que se hayan generado. Y con esto evaluar si se mantienen los cronogramas de entrega, con lo que se repite la historia en menos de 3 años, pues el área de oficinas y parqueaderos en 2019 no había sido entregado a la Contraloría cuando fue quemado junto al antiguo edificio de este complejo. El contrato vigente es de $10 millones. Sin embargo, las pérdidas aún no podrían estimarse, pues los enfrentamientos continúan en el área del Parque El Arbolito. Bueno, al momento nosotros tenemos empleo de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas y estamos con seguridad interna y en cualquier momento estamos listos para emplearnos también en la defensa del edificio. En un comunicado, el Contralor rechaza estos actos violentos y llama a los distintos actores gubernamentales, sociales y políticos y al movimiento indígena a establecer canales de diálogos efectivos y así precautelar vidas, bienes y recursos públicos. Una masiva movilización ciudadana se registró en el norte de la capital. Cientos de personas que piden el cese de las manifestaciones luego de una de las jornadas más violentas registrada este jueves. Carla Delgado nos cuenta sobre la gran caravana por la paz. Así empezaba la autoconvocatoria ciudadana. Cientos de personas coreando las notas del himno nacional. Banderas tricolor que flameaban a lo largo de la avenida de los Chiris. Y es que cada vez son más los que se congregan en este punto del norte de la ciudad. Familias enteras que piden paz y el fin de la violencia. Porque no es forma de protestar, hay formas más pacíficas de protestar. Queremos paz para Quito. No a la violencia, sí al trabajo y al estudio. Frustrada, los niños no pueden ir a la escuela y yo creo que la educación tiene mucho que ver para que nosotros surjamos como país. A los marchantes se unieron quienes recorrieron las vías de sus vehículos. Filas interminables de autos que emprendieron un recorrido por la avenida 6 de diciembre.
Aseguran que sus convocatorias no terminarán hasta conseguir que retorne la calma y que pronto lleguen soluciones que beneficien a todos los ecuatorianos. Nos vamos a una pausa y al regresar, expectativa por la audiencia contra 12 funcionarios de Inmobiliar acusados de alterar evidencias de una vivienda en San Borondón incautada en un proceso penal de narcotráfico. Ya le contamos. Los sectores productivos de Cuenca advierten su preocupación por la escasez de gas, combustible y víveres que agrava la crisis en Azuay. Piden la intervención urgente de las autoridades locales y provinciales. William Young con los detalles. Los incidentes se registraron en los alrededores de la Universidad de Cuenca la noche de este jueves. En medio de la protesta, 2 personas fueron detenidas por alterar el orden público. Que no sabemos si son o no son estudiantes. Están utilizando artefactos explosivos, están utilizando bombas molotov. Algunos manifestantes aseguraron que seguirán en las calles. Mientras tanto, en el sector de Gualalcay, sur de la capital Azuaya, una camioneta se encendió cuando su conductor intentó cruzar por encima de las llantas quemadas y obstáculos que pusieron los manifestantes en esa zona para bloquear la vía del valle. Tras estas protestas, la Cámara de Transporte de esa ciudad suspendió el servicio urbano por temor a nuevos incidentes que pongan en riesgo a la población, por lo que la única opción ahora en Cuenca es el tranvía. A esto se suma la escasez de combustible en las estaciones de servicio y el desabastecimiento de víveres, una situación que los pone en alerta máxima, según Andrés Robalino, director de la Cámara de Industriales de Cuenca. En este momento lo que se están vulnerando son los derechos de las personas a poder alimentarse, a poder educarse, a poder tener una actividad normal, a poder llegar a hacerse controles de salud. La situación en la ciudad de Cuenca es muy grave, va a ser mucho más grave de lo que estamos en este momento. Y los problemas no terminan. También hay desabastecimiento de gas de uso doméstico y miles de usuarios siguen sin poder abastecerse de este producto. Una delegación indígena se trasladó hasta la Casa de la Cultura desde la Universidad Central. Carla Delgado acompañó la movilización y nos preparó un informe. Desde la Universidad Central, una de las zonas de paz que acoge a cientos de manifestantes indígenas desde el lunes pasado, miembros de diversas comunidades del país marcharon por la avenida Pérez Guerrero en el centro norte de Quito. La consigna de hoy es congregarse en el ágora de la Casa de la Cultura. Mientras unos gritaban consignas en contra del gobierno, otros decidieron tocar sus instrumentos para acompañar la marcha. Aseguraron que los diálogos en estas instancias ya no son viables. Ya no hay diálogo con nosotros, eso nos han dicho las bases, las comunidades. En este momento no hay diálogo por los 10 puntos. Esto mientras personal de los bomberos que se ha apostado desde temprano en las inmediaciones del Parque del Arbolito aseguran que los 2 últimos días de protestas han elevado considerablemente el número de heridos. Nosotros en los 2 días más complicados, desde que empezaron las manifestaciones, hemos tenido que atender a 75 personas heridas de diferentes sintomatologías, desde asfixiados leves hasta contusiones y algunas personas ya con un poco más de complicaciones. Los manifestantes aseguran que esperan directrices de parte de las dirigencias para definir las acciones de las próximas horas. Agradecemos a Carla Delgado por ese reporte. A $270 millones llegan las pérdidas económicas por las movilizaciones. Esta cifra, sin embargo, no contempla algunos sectores como el petrolero. Esto mientras la posibilidad de un diálogo parece estar lejos por la inflexibilidad que se evidencia en posturas de algunos actores. La CONAIE muestra resistencia al diálogo, señala que en el pasado no funcionó. Sin embargo, reclama que con el gobierno quiere hablar directamente sin intermediarios, tal como lo hizo antes. El mantener un diálogo directo con el gobierno es lo que no ha dado resultado,
¿por qué en esta vez no intentar que sean terceras partes las que intermedien entre las dos que se encuentran en disputa? Y mientras tanto el conflicto sigue, generando pérdidas millonarias que se incrementan a diario y ya van por el día 12. Estamos hablando de más o menos 23 millones por día. Si es que eso multiplicamos ya por los 12 días que va el paro, son más de 270 millones de dólares de afectación. A esto se suma el componente político. Terceros intentando pescar a río revuelto. Esos actores políticos deberían quedarse en el lugar que les corresponde y hacer su trabajo. No nos olvidemos que a muchos de ellos nosotros los elegimos para que sean nuestros representantes, para que legislen y para que fiscalicen, no para que estén aprovechándose de la circunstancia para tratar de sacar un beneficio particular en perjuicio de la gran mayoría de ecuatorianos. Y la paz cuesta arriba y con obstáculos también en ese camino. El doctor Hernán Pérez Luz, abogado, constitucionalista y columnista de Diario El Universo, nos acompaña. Gracias por venir a... Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Tal como están las cosas, al punto de ya poder evidenciarse también los intereses de cada sector, ¿qué caminos tiene hoy el gobierno sobre la mesa para poder darle salida a 12 días ya de paralización? Yo creo que el mejor camino es avanzar en el diálogo, avanzar en un diálogo constructivo, especialmente creo que con las fuerzas moderadas que tiene la CONAIE o que debería tener o que creemos que existen pero que están siendo de alguna manera rebasadas por la ala más violenta y más radical. En la medida en que ese diálogo avance, y probablemente está avanzando, y la mejor prueba de ello es el intento de invocar un artículo de la Constitución para poderlo destituir al presidente. O sea, usted dice, eso es quizás una medida desesperada, viendo que sí podrían haber acercamientos probablemente con las bases o ciertos sectores, porque no todos, además de quienes están movilizados, están dentro de un mismo intento. Yo creo que este es el momento en que inclusive la dirigencia racional, moderada, que existe en la CONAIE pueda tomar el liderazgo de esta organización tan importante en el Ecuador y se siente a negociar, y creo que puede salir adelante una negociación, un diálogo, un consenso con el gobierno. Yo creo que esa es la mejor salida para aplacar esta crisis. Yo creo que tenemos que llegar a los puntos de confrontación o una carrera por quién dictar primero la muerte cruzada. El problema es que mientras pasan los días esto escala, y ya lo hemos estado reportando. Hay además ya un sector que ha querido y que quiere sacar al presidente. En la Asamblea UNES hoy difundió su intención de adelantar las elecciones de acuerdo al artículo 130, el numeral 2 de la Constitución. La causal de destitución, dicen, bueno, graves crisis política y conmoción interna. Eso no requiere el aval de la Corte Constitucional, pero sí los votos. Una mayoría calificada es 91 votos, ellos tienen 47. Pero si ya PSC dijo que no van a votar por la destitución, tampoco la izquierda democrática, ¿qué tan factible es esa opción que hoy asusta a algunos? No es factible y no asusta realmente, es simplemente un intento de boicotear la negociación. Yo creo que la mejor prueba de que esa negociación puede surtir efecto es este intento de utilizar el artículo de la Constitución que le permite a la Asamblea iniciar la famosa muerte cruzada. Pero sí hay otros sectores, sí, Estefi. Hay otros sectores ecuatorianos que están saliendo y se están manifestando a favor de un diálogo constructivo, a favor de la paz. Hay sectores políticos que no están de acuerdo con una destitución del presidente de la República. Es decir, hay también otra parte, otra cara de la moneda de la sociedad ecuatoriana que bien está insatisfecha probablemente por la situación económica, pero que ve que esta violencia ya tiene una connotación diferente. Ahora, si esto sigue, si no para, si no logran dar un alto cuando ya vamos 12, las del 2019, para poner en contexto, duraron 10 días. Vamos en el día 12. Ahora, si esto avanza y llegara a concretarse, por ejemplo, un proceso de destitución del presidente, el CNE tiene 7 días, en el proceso normal, ¿no? Tiene 7 días para llamar a elecciones presidenciales y legislativas, pero durante todo este proceso que quiera llevar la Asamblea, el presidente siempre puede disolver la Asamblea y aplicar la muerte cruzada independientemente de lo que impulse el legislativo. Claro, exacto. La Constitución, si usted lee el artículo 130, no condiciona el ejercicio de esa facultad presidencial
a que se haya iniciado o no se haya iniciado un procedimiento similar. Son procedimientos diferentes por dos órganos completamente diferentes y que buscan un diferente objetivo. Así que no existe la tal preclusión, es decir, que una vez iniciado el procedimiento por la Asamblea, el presidente de alguna manera queda caducada su facultad. El presidente de la República sigue siendo presidente hasta que tenga los votos y la comunicación de la Asamblea, en el sentido de que se ha ejercido ya y ya se completó ese procedimiento. De lo contrario es simplemente, como usted bien dice, tratar de asustar. No contribuye obviamente al diálogo, no contribuye un poco a la paz que necesitamos en el Ecuador, ese tipo de actividades. Pero incluso la opción de que el presidente pueda convocar a la opción de muerte cruzada en estos momentos, ¿por qué no lo ven factible? Es decir, cuando el gobierno lo descartó, ¿qué dijo? No podemos salir a decirle al mundo que otra vez, después de haber pasado de 10 presidentes o 8 presidentes en 10 años a un presidente en 10 años, y luego octubre de 2019 y luego junio 2022, estos intentos de desestabilización, el gobierno decía, no podemos salir con esa carta al mundo con lo que significa una muerte cruzada. Pero en este contexto, ¿por qué aún así usted no ve que es lo más conveniente? Porque yo creo que todavía hay un espacio para llegar a un diálogo, a un consenso, a un arreglo pacífico. No le conviene al Ecuador realmente, en este momento especialmente, iniciar una crisis institucional política, salvo obviamente que las cosas lleguen a un punto de no retorno. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Yo creo que todavía el gobierno ha dado muestras, aceptó una condición de la CONAIE de permitírsele ingresar a muchos de los líderes a la Casa de la Cultura. La decisión había sido no dejarlo, pues se permitió. Y fue un ingreso pacífico, fue un ingreso sin ninguna violencia, sin ninguna... Sin embargo, no se dan los diálogos, entonces, ¿qué debería pasar para que se concreten? Claro, efectivamente, por eso hago un llamado, hacemos un llamado. Pienso que debería haber la participación de una ala moderada o de líderes moderados que existan en la CONAIE y se den cuenta que no va el país, aquí está en juego no solamente los 10 pedidos del señor Issa, aquí está en juego ya algo diferente. Estamos en juego entregar el Estado a un sistema caótico de gobierno. El doctor Hernán Pérez Luz, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Televistazo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Seguimos con más. Un muerto y 2 menores de edad heridos es el saldo de un enfrentamiento armado entre varios motociclistas en el noroeste de Guayaquil. Henry Dueñas nos informa que este hecho ocurrió frente a una unidad educativa cuando cientos de alumnos estaban llegando para recibir clases. Es el momento en que este hombre, herido de bala, era llevado al hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. A 2 cuadras de allí está ubicada la unidad educativa Marieta de Ventimilla Marconi, hasta donde acudió el joven junto a un adolescente de 14 años y un niño de 6 para dejarlos en el plantel. Según el jefe zonal de la unidad de muertes violentas, Henry Herrera, varios sujetos que se encontraban en 5 motos discutían en el lugar y se enfrentaron a tiros. En ese instante el hombre con los menores de edad pasaban por el sitio en una motocicleta y fueron impactados por las balas. Aparentemente el niño, el menor, es el que tiene una herida la más grave. La otra niña está estable y el adulto también todavía está en estado reservado. Después de media hora del atentado, una llamada al 911 indicaba que esta moto había sido abandonada en el sector de Las Palmas. Y hasta allá llegó el grupo de operaciones especiales de la policía. Con ayuda de drones, la policía buscó a los 2 sospechosos del ataque, que se habrían cambiado de ropa a pocas cuadras del lugar. Esto es por la droga, señor Henry. Mi hermano sí le hacía fletes así en la moto porque así nos sustenta a mi hermano, al más menor, y a la mujer. Al cierre de este reporte, la policía informó que el motociclista falleció. Y en el Cantón San Borondón se desarrolló la audiencia contra 12 funcionarios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria que fueron detenidos por presuntamente alterar evidencias de una vivienda incautada en un proceso penal de narcotráfico. Diego Cuenca cubrió la diligencia. Diego, hola, cuéntanos cuál fue la decisión judicial.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó una audiencia de formulación de cargos contra 12 funcionarios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria que fueron acusados de alterar evidencias y elementos de prueba luego de que este jueves intentaran sacar objetos de una vivienda incautada en un proceso judicial contra el narcotráfico. Los sospechosos ahora quedaron en libertad tras recibir medidas alternativas a la prisión preventiva. Escuchemos las declaraciones de sus abogados. Bueno, se abrió la instrucción fiscal, la etapa de instrucción fiscal por 30 días, donde vamos a poder ejercer el derecho a la defensa y poder descargar de que los funcionarios han actuado en el legítimo derecho de sus funciones. Ellos no es que han alterado ningún tipo de evidencia, ya que han tenido una orden judicial de otro juez competente penal de Guayaquil. Recordemos que la detención de los 12 funcionarios ocurrió este jueves en una vivienda ubicada en una ciudadela privada del cantón San Borondón. En ese inmueble, el pasado 25 de mayo, la policía ejecutó un allanamiento donde encontró dinero en efectivo, armas de fuego, lingotes de oro, y allí también se logró la captura de Leandro Norero, quien fue acusado de estar relacionado a bandas narcodelictivas. Ese es el informe desde la unidad judicial de San Borondón. Buenas tardes. Agradecemos a Diego por ese informe. El uso de carabinas y artefactos explosivos son la tónica de las protestas en Quito. Celulares y cámaras de seguridad captan las formas como se camuflan los delincuentes que sobre la humanidad, incluso de indígenas y campesinos, apuntan a la fuerza pública. Hernán Guerra visitó a los uniformados que se recuperan en los hospitales. Carabinas camufladas, uso de escudos y estrategias de protección en grupo son las que están usando estas personas que en medio del caos aprovechan para agravar las cosas. Es lo que queda grabado en cámaras de seguridad y celulares. La otra estrategia es la de los lanzavoladores caseros. Esta ya se usó en las protestas del 2019 y hace 3 días casi mata al policía Alexander Parra en las inmediaciones de la Universidad Católica. Parra es un policía en servicio activo desde hace 1 año. Es el uniformado que fue impactado por un volador que le explotó entre las piernas. Su músculo ha sido seriamente afectado, ahora se recupera del daño físico, pero siempre queda el emocional. Su cirugía incluyó un injerto. O sea, lo único que yo vi fue cuando ya directamente vino el volador, pero fue a una corta distancia que no pude reaccionar. Los médicos se han extrañado porque se dan cuenta que el daño causado no solo fue por la pólvora que explotó. El volador estaba cargado. En el momento de hacerle tratamiento a mi hijo, retiran vidrios, retiran limallas. El cabo segundo Manuel Cortés estuvo anoche en la asamblea. Tiene 17 perdigones en todo el cuerpo y por su profundidad son difíciles de extraer. O sea, se pudo observar a personas que estaban armando una especie de barricada, pero no se pudo observar claramente las armas de fuego que portaba. En el hospital militar está Vicente Macao. Él era el conductor de uno de estos camiones que anoche cruzaban por San Antonio de Pichincha. Se dirigían a Nanegalito. Él vio la muerte en manos de los manifestantes. Lo que ellos querían es matarnos, asesinarnos. Ellos gritaban, mátalo, mátalo. Inclusive a mí me quisieron bajar del camión, pero la verdad, yo lo que hice es activar lo que es evasión y escape y salir. El uso de armas ha llamado la atención porque quienes las usan se camuflan en medio de las protestas indígenas y campesinas. Y durante el evento de aniversario de la Cámara de Comercio de Guayaquil hubo manifestaciones a favor de la convivencia pacífica y del respeto del Estado de Derecho. La entidad cumplió 133 años de vida institucional, convocó a sus miembros a no paralizar sus actividades y a continuar generando empleo y oportunidades. 133 años cumplió la Cámara de Comercio de Guayaquil. No hubo precisamente festejo, pero sí reflexiones a propósito de la convulsionada coyuntura nacional. El gobernador de la provincia decía, por ejemplo, cuántos empleos se pudieron crear con toda la plata perdida. 30.000 personas contratadas durante 1 año es el equivalente de la plata que se ha perdido, que se ha destruido por la paralización. Y señalaba que no tienen dudas en el gobierno de que los más interesados en que caiga el régimen son las organizaciones narcocriminales.
¿Cuánto vale esa droga incautada? 1 kilo de clorhidrato de cocaína pura en el exterior, Estados Unidos, Europa, puede costar desde $30.000 el kilo. $30.000 el kilo, multiplicado por 300.000 kilos, que son 300 toneladas, son más de 9.000 millones de dólares. Eso supera el valor que le ingresa al país por concepto de exportaciones de camarón y banano juntas. En el evento se reconoció la gestión de comerciantes destacados y se dejó en claro que se respalda la institucionalidad y el Estado de Derecho. Desde el sector productivo respaldamos a las fuerzas del orden y a las autoridades correspondientes para que apliquen todo el peso de la ley a aquellos que destruyan y atenten contra la vida, la integridad o la libertad de las personas, así como contra la democracia, el Estado de Derecho. Se hizo un exhorto a mantener el estado de excepción como mecanismo que apuntale la paz, para lo cual también reclaman un diálogo urgente. La paz no tiene bandera política. Pongan un día, lugar, hora y mediadores, pero concreten ya. Y pedimos acudir al diálogo con la actitud correcta, ni con imposiciones ni con rigidez, sino con apertura. Y que el comercio no para, se dijo, aunque sin duda se afecta en estos tiempos donde ya quedó claro que no habrá victoria ni triunfadores porque todos hemos perdido. Y con esto estamos finalizando, amigos y Steffi.Nosotros aquí en Televistazo siempre atentos, siempre pendientes de lo que suceda en las manifestaciones durante la tarde, Steffi. Las noticias, Gaby y amigos, regresan a las 19 horas, siempre aquí, en la señal de Ecuavisa.